Y si te dijera que en el corazón de la Europa medieval vivió una noble dama tan retorcida, tan elegantemente inhumana, que durante una gran hambruna exigió que los campesinos sirvieran a sus propios hijos como comida, y ellos obedecieron. Esto no es ficción gótica, es la verdad empapada en sangre enterrada bajo las páginas en ruinas de crónicas olvidadas. Su nombre era la Condesa de Valaquia, y su castillo era un símbolo de crueldad refinada en medio de los gritos hambrientos de una tierra moribunda. Valaquia, una región de bosques, lobos y maldiciones susurradas, enclavada entre las montañas de los Cárpatos y el río Danubio. Era un principado a menudo perdido entre imperios y olvidado por la misericordia. A principios del siglo XV, el hambre arrasó sus valles como una plaga a caballo. Las cosechas fallaron, los huesos de ganado yacían esparcidos como dados arrojados por la muerte, y mientras los aldeanos cavaban la tierra helada en busca de raíces, la condesa planeaba un banquete diferente a cualquier otro que el mundo hubiera visto. Nació en una de las familias nobles más antiguas de la región, un linaje tan obsesionado con la pureza que se casaban entre sí, hasta que la locura corría como sangre por sus venas. Desde joven le enseñaron que el sufrimiento purificaba el alma, pero la suya ya había sido devorada por las sombras. Pálida, compuesta y aterradoramente elocuente, gobernaba desde una fortaleza de piedra elevada sobre un valle de cosechas marchitas y campesinos de ojos hundidos. Creía que el hambre era un instrumento divino. Cuando la hambruna alcanzó su apogeo, familias hambrientas suplicaban a sus puertas. Ella los recibía no con pan, sino con reglas. Por cada porción de grano exigía un sacrificio, un hijo por familia. Los aldeanos al principio pensaron que se refería a trabajo. Estaban equivocados. El primer caldero se sirvió humeante en un banquete para nobles viajeros, ofrecido como carne bendecida por la necesidad. Los invitados elogiaron su ternura. Nadie preguntó qué era al principio. Una noche una madre reconoció el collar de su hija entre los pliegues de un estofado asado. Gritó, pero la condesa solo levantó una copa y dijo: «En este mundo no hay lugar para los débiles». Esa frase se convirtió en ley en su tierra. Transformó el hambre en selección. Los que estaban dispuestos a dar podían vivir. Los que se negaban desaparecían, sus casas quemadas, sus nombres borrados de las paredes de la iglesia. Los rumores se extendían rápido, pero el miedo se extendía aún más rápido. El clero local horrorizado exigió intervención. La condesa respondió con una invitación a cenar. Un sacerdote tembloroso pero valiente aceptó. Bendijo la comida, probó la carne y al final de la noche lloró como niño. Nunca más fue visto, aunque su rosario fue encontrado más tarde escondido bajo un plato de cena con forma de cordero. El invierno cayó con fuerza. La nieve cubrió la tierra, pero no pudo sofocar los gritos. Los aldeanos demacrados y temblorosos dejaron de rezar por salvación. Comenzaron a rezar por el olvido. Aún así, el castillo de la condesa brillaba con la luz de las velas. Dentro la música sonaba, los bailarines giraban, las risas resonaban sobre los gritos del exterior. Señores y damas ricos de provincias lejanas visitaban ansiosos por probar lo prohibido y presenciar la crueldad de una mujer que convirtió el hambre en ritual. La cocina se convirtió en un santuario de horrores. Sus cocineros, muchos de ellos huérfanos o esclavos, preparaban cada plato en silencio. La carne se lavaba, cortaba y presentaba con vino de viñedos húngaros. La condesa exigía elegancia incluso en la atrocidad. No se permitían gritos en el comedor, solo sonrisas, cubiertos y obediencia. Sus criadas susurraban oraciones mientras sazonaban, los mayordomos lloraban en voz baja mientras servían. Luego llegó el encuentro, un evento anual retorcido de los festivales religiosos de cosecha. Cada familia debía presentar una ofrenda de juventud. Algunos traían a sus muertos, otros a los vivos, la mayoría traía silencio y cabezas bajas. La condesa, de pie sobre ellos como una estatua, asentía con aprobación mientras las madres colocaban bebés en cestas forradas de seda. Del sacrificio proclamaba: brotará la fuerza. Durante todo esto su expresión nunca cambiaba, fría, indescifrable, de porcelana. Creía estar haciendo el trabajo de Dios, que al reducir el rebaño salvaba la esencia de Valaquia. Los historiadores más tarde argumentarían que estaba loca, pero si lees las cartas sobrevivientes, los relatos escalofriantes de monjes errantes y criados escapados, encontrarás algo peor que la locura a propósito. En la aldea de Guranagra, que alguna vez significó Garganta Negra, una anciana llamada Anka comenzó a tallar marcas en un árbol de abedul, una por cada niño llevado por la condesa. En el segundo invierno,
El árbol ya no era blanco. Vestía un vestido fúnebre de líneas cruces y oraciones rotas. Las personas ya no se lamentaban en voz alta. El luto se había vuelto tan peligroso como la desobediencia. Y aún así, ella reinaba. Vestía vestidos de terciopelo negro entretejidos con hilos carmesí, como si estuvieran cosidos con venas secas. Sus perros enormes mastines transilvanos estaban mejor alimentados que sus súbditos. Dicen que los observaba devorar carne sazonada junto a su trono, luego se giraba hacia su mayordomo y susurraba: «Mira, incluso los animales conocen la gratitud». Una extraña transformación se apoderó de la aldea. La moralidad se torció, el hambre deformó los instintos. Los padres comenzaron a ofrecer a los más débiles de sus hijos, no por crueldad, sino con la esperanza de que los más fuertes vivieran. Lo que comenzó como horror se convirtió en ritual. Lo que comenzó como resistencia se convirtió en religión. Y en ese altar de ausencia, la condesa se erigía como la gran sacerdotisa del desaliento humano. Un niño llamado Kalin escapó descalzo y con los pies congelados hacia los bosques tras ver a su hermana ser llevada en un saco. Vagó durante 2 días antes de colapsar en el monasterio de Santa Flora, donde los monjes lo acogieron. Su lengua estaba medio congelada, apenas podía hablar, pero lo que susurró al oído del abad lo cambió todo. La sopa gritaba. El monasterio envió a un escriba y a un caballero hermano a investigar disfrazados de mercaderes en busca de favores. La condesa los recibió. No tenía nada que ocultar, pues nadie creía a los pobres. Durante el banquete, el escriba notó tallas extrañas en los tazones de plata, símbolos de contención tomados de antiguos exorcismos ortodoxos. La condesa lo sorprendió mirando. «Purifican el sabor», dijo sonriendo. Esa noche el caballero desapareció. El escriba encontró solo un delantal manchado y un cuchillo de trinchar ensangrentado bajo su cama de huésped. Huyó antes del amanecer y cabalgó hasta que su caballo colapsó. Más tarde publicó su diario en Praga bajo un nombre anónimo. Fue prohibido en semanas, pero no antes de que los rumores se extendieran por Europa del Este como fuego en trigo seco. Los nobles le dieron la espalda. Cartas de Viena y Cracovia llegaron advirtiendo a la condesa que se detuviera, pero ella no temía a los reyes. No temía a nada. «Comen ternera sin preguntar de qué becerro», escribió en una de sus cartas, «pero me desprecian por hacer que el hambre sea funcional». Su audacia no era locura, era una lógica afilada por el hambre envuelta en seda. En primavera, cuando el hielo se rompió y la tierra se suavizó, los campesinos encontraron una cámara enterrada detrás de los establos. Contenía cientos de huesos diminutos dispuestos en círculos perfectos. Algunos aún tenían cintas rojas atadas como si fueran regalos. La condesa afirmó que era un osario para honrar a los muertos. Nadie le creía. Nadie se atrevía a cuestionarla. Hasta que llegó el día del fuego. Una niña llamada Mela, huérfana del invierno y movida por la rabia, entró en el castillo al atardecer. Llevaba solo una linterna y una cuchilla oxidada. Encontró la cocina vacía, el fuego aún caliente. En la despensa halló filas de carnes colgadas, pero sin cerdos, sin corderos, sin ciervos. Solo trenzas de cabello, collares de dientes de bebé y un frasco etiquetado «Silencio». Gritó, pero las paredes devoraron el sonido. Una criada la encontró y la arrastró ante la condesa, quien miró a la niña temblorosa y dijo: «Eres valiente, pero el valor no es supervivencia». Mela no fue ejecutada, fue convertida en sirvienta. Desde ese día, cada olla que removía susurraba con voces terriblemente familiares. Los niños que sobrevivieron dentro del castillo cambiaron. No hablaban a menos que se les ordenara. No reían. Sus ojos ya no parpadeaban en ritmo con el mundo. Se movían como sombras entre los salones, con las manos siempre cruzadas detrás de la espalda, las bocas siempre cerradas. Algunos dicen que la condesa les enseñó que hablar invita a la memoria y la memoria invita a la locura. Una vez al mes, la condesa celebraba lo que llamaba Noche de Mérito. Los aldeanos eran convocados al patio. Aquellos que habían dado más hijos, ganado herramientas, podían acercarse y recibir una bendición, una rebanada de pan caliente sumergida en caldo. Los demás observaban con las manos vacías, mientras el pan desaparecía en bocas temblorosas. Una lección, decía ella, un ritual sagrado de disciplina. Pero en el silencio algo se agitaba entre los rotos. Un hombre llamado Joseph, antes maestro, comenzó a garabatear mensajes en el interior de las puertas de los graneros.
Escribía sobre resistencia, sobre granos escondidos, sobre el valor que regresaba. Sus palabras eran cortas y afiladas, talladas con uñas rotas manchadas con hollín y sangre. Se convirtió en un fantasma con voz, un susurro en la noche que decía: «Ella puede sangrar». La condesa lo notaba, siempre lo notaba, pero en lugar de castigar a la aldea, ideó un nuevo juego. Lo llamó prueba de fe. Cada semana una familia era elegida al azar. Un miembro era encerrado en una celda de madera con un tazón de comida y un cuchillo. La comida era real. La trampa, el cuchillo, estaba envenenado. Si comían, vivían. Si compartían, ambos morían. Ella decía que era un experimento de virtud. Los aldeanos lo llamaban maldición. Un día un trovador errante llegó a las puertas de la aldea. Era ciego, vestido con harapos, y afirmaba traer noticias del Papa. Cantaba sobre estrellas cayendo y bestias ascendiendo. La condesa lo invitó, curiosa. Durante su actuación se detuvo, inclinó la cabeza y susurró hacia su trono: «Ni siquiera tú puedes comer para escapar del juicio». Ella sonrió. Esa noche él desapareció, pero su laúd permaneció con cuerdas rotas y empapadas. Con el tiempo las estaciones perdieron sus nombres. Los aldeanos ya no decían primavera u otoño. Decían la estación de la carne, la estación de las cenizas. El propio lenguaje se doblegaba bajo el peso del horror. Los niños nacidos durante la hambruna nunca recibían nombres. Eran números susurrados en código por madres temerosas de amar lo que podía ser arrebatado. Luego, en un crepúsculo naranja sangre, el humo se elevó del monasterio de Santa Flora. Se decía que los bandidos lo incendiaron, pero algunos sobrevivientes susurraban otra historia. La condesa ordenó su destrucción después de que el abad la declarara excomulgada. Sus soldados quemaron textos sagrados, destrozaron reliquias y clavaron crucifijos al revés sobre las ruinas. La fe decía: «Ella es tan fuerte como su fuego». Los rumores llegaron a Bucarest, pero los gobernantes, distantes y envueltos en sus propias guerras, los ignoraron. Valaquia era una provincia salvaje, mejor dejada a su propia locura, y la condesa pagaba sus impuestos. El oro, después de todo, brilla más que los gritos. El silencio de los reyes se convirtió en su santuario. Sin embargo, dentro de sus propios salones se formaban grietas. Los criados comenzaron a dejar caer platos, las criadas olvidaban oraciones. Los perros se negaban a entrar en ciertas habitaciones. Un cocinero juró haber visto un rostro de niño en la sopa parpadeando. Otro se ahorcó en la despensa tallando una sola palabra en su brazo: perdón. La condesa desechaba todo como histeria, pero incluso ella comenzó a cerrar sus puertas por la noche. El castillo había comenzado a susurrar. Las piedras gemían, las puertas suspiraban, los espejos reflejaban habitaciones que no existían. Y en las profundidades de la cocina, en una cripta sellada que nadie recordaba haber construido, había un sonido como de respiración, pero más lento. Envió guardias a investigar. Nunca regresaron. Solo el eco volvió, y el eco decía su nombre. Una noche la condesa se quedó sola en su gran salón, mirando un espejo que ya no reflejaba su rostro. En cambio mostraba el patio lleno de niños mirándola, silenciosos e inmóviles, sus ojos huecos como estrellas quemadas. Rompió el cristal con un candelabro, pero a la mañana siguiente el espejo estaba intacto otra vez y los niños estaban más cerca. Desesperada por recuperar el control, la condesa ordenó un festival no de carne, no de mérito, sino de música. Convocó a violinistas, bailarines y acróbatas de todo el Principado. Los aldeanos fueron obligados a asistir. El vino fluía, los fuegos artificiales estallaban, pero nadie sonreía. La música sonaba como lamento, los bailarines se movían como marionetas, y la condesa en el centro giraba sin parar hasta colapsar, vomitando sangre en forma de mano. Esa noche soñó con un banquete donde ella era el plato principal. Sus invitados no tenían rostro, sus dientes brillaban como cuchillos. Despertó en un sudor frío, sus sábanas empapadas de sal. Sus criadas la encontraron sentada al pie de la cama con los ojos muy abiertos, susurrando: «El silencio me está comiendo». Más criados huyeron. Los caballos fueron encontrados muertos con las lenguas cortadas. El pozo se volvió negro. El huerto producía frutos con forma de extremidades. Un noble que visitó afirmó que el vino sabía a lágrimas. Nunca regresó a casa. La condesa acusó a la aldea de brujería y mandó ahorcar a 10 ancianos cabeza abajo en la plaza. Sus cuerpos se balanceaban al ritmo de un viento que nadie sentía.
En su último intento por restaurar el orden, convocó a la última bruja conocida de los pantanos, una anciana ciega llamada Baba Mila. «Has agitado los huesos», dijo la anciana al entrar, «y ahora ellos te agitan a ti». La condesa exigió protección. Baba Mila sonrió desdentada y triste. «No hay protección», dijo, «solo pago». La condesa ofreció oro. Mila rió. Ofreció sangre. Mila negó con la cabeza. Finalmente preguntó, «¿Qué es lo que más temes?». La condesa hizo una pausa, su voz tembló. «Ser olvidada». Mila asintió y dijo, «Entonces vivirás para siempre en gritos». Esa noche la bruja desapareció, pero el sonido de niños susurrando resonaba por el castillo más fuerte que nunca. Los aldeanos, ahora esqueléticos, casi locos, comenzaron a cavar tumbas para sí mismos. Ya no esperaban salvación, solo un fin. Yosefe el maestro fue capturado una noche escribiendo las palabras «No es la muerte, es el hambre coronada». Fue arrastrado ante la condesa, quien le preguntó por qué resistía. Su respuesta: «Porque alguien debe recordar cómo ser humano». En lugar de ejecutarlo, lo mantuvo vivo, enjaulado como un pájaro obligado a escribir elogios para ella todos los días. Páginas y páginas de mentiras, pero escribió una verdad en su propia piel tallada con una cuchara. El infierno no es fuego, el infierno es mirar y no hacer nada. Eventualmente incluso su grito se detuvo. El invierno regresó, pero esta vez no había carne ni granos ni más niños. Solo silencio y nieve. La condesa vagaba por los corredores alucinando rostros en la escarcha. Intentó cantar, pero olvidó las palabras. Intentó rezar, pero no recordaba a los dioses, solo el sabor, solo el olor. Y luego, nada. El último día llegó silenciosamente. Las puertas del castillo estaban abiertas, el patio vacío. Su trono estaba desnudo. Los aldeanos la encontraron en la cocina sentada junto al fuego con las manos sumergidas en un caldero hirviente. Sonreía. Sus últimas palabras dichas a nadie y a todos fueron: «Finalmente estoy saciada». La enterraron sin ceremonia, sin sacerdotes, sin himnos, solo manos frías y tierra más fría. El castillo fue sellado con cadenas, las puertas tapiadas. Los aldeanos dejaron cruces invertidas en las puertas, no como maldición, sino como advertencia: «No abras, no entres, déjala pudrirse bajo su hambre». Pero no se pudrió. Días después, cuando las tormentas desenterraron su tumba, el cuerpo había desaparecido. Sin huellas, sin señales de animales, solo un ataúd vacío forrado con marcas de garras por dentro. Algunos dijeron que había resucitado, otros creían que nunca había muerto realmente. De cualquier manera, el castillo permaneció silencioso pero vigilante. Durante décadas nadie se atrevió a acercarse a las ruinas. El bosque engulló el camino, los mapas borraron el nombre, los pájaros evitaban los árboles. Pero los niños de Valaquia aún susurraban su nombre cuando las hogueras se apagaban. Y a veces, durante la hambruna, la carne aparecía misteriosamente en la plaza de la aldea caliente, envuelta en terciopelo. Un siglo después, un equipo de eruditos extranjeros vino en busca de la verdad. Excavaron el sótano y encontraron huesos, cientos de ellos dispuestos como oraciones, con pequeños símbolos tallados en cada fémur. Encontraron retratos con ojos tachados y un diario escrito en 3 lenguas que nadie había visto nunca. No publicaron nada. El líder de los eruditos regresó a casa con un pequeño recuerdo, una cuchara de plata de la cocina de la condesa. Semanas después, su esposa desapareció, luego su hijo, luego su perro. Dicen que lo encontraron una mañana masticándose la mano, murmurando: «Ella todavía tiene hambre». La cuchara desapareció. El caso nunca se resolvió. La condesa de Valaquia se convirtió en leyenda, luego en mito, luego en algo más. Su historia se transformó, contada en tabernas, garabateada en muros de prisiones, susurrada en comedores de beneficencia. Un aviso sí, pero también un espejo, porque el verdadero horror no era su crueldad, era cuán rápido la desesperación hacía posible su crueldad. Han pasado siglos, las guerras vinieron y se fueron, los reinos subieron y cayeron, pero en cada aldea golpeada por la hambruna, en cada ojo hambriento, permanecía un destello de su presencia, no física, no fantasmal, sino psicológica. Esa pregunta profunda: ¿qué harías para sobrevivir? Y en esa pregunta, ella vivía. Recientemente un investigador descubrió los edictos originales firmados por ella. Eran fríos matemáticos escritos como hojas de cálculo contables: un niño 2 semanas de grano, un hermano 4 porciones.
Sin emoción, solo números, solo hambre. El investigador quemó los papeles después. Dijo que escuchó llanto en la tinta. En las ruinas del monasterio de Santa Flora, ahora reducido a musgo y escombros, aún queda una pared. Tallada en la piedra desvaída por la lluvia y el tiempo, hay una sola frase. Ella usaba el hambre como corona. Debajo una pequeña huella no más grande que la de un niño. Nadie sabe quién la hizo. Nadie quiere saberlo. Y así contamos su historia no para glorificar, no para complacer, sino para recordar. El poder desenfrenado se convierte en apetito, y el apetito desenfrenado se convierte en leyenda. La condesa de Valaquia no es un fantasma, es una pregunta, un silencio, un espejo. Y cuando el mundo olvida cuán rápido el hambre distorsiona el alma, ella regresa vestida de terciopelo sonriendo. Siglos después de su muerte, la condesa permanece sin nombre en la mayoría de los registros oficiales. La Iglesia la llama la devoradora. Los historiadores la etiquetan como la condesa del silencio. Pero el pueblo de Valaquia conoce la verdad. En sus canciones de cuna aún advierten a los niños que no lloren por la noche, o ella escuchará y ella se alimentará. Su castillo, aunque en gran parte en ruinas, aún está en pie. La hiedra ha reclamado las paredes, la puerta está oxidada. Sin embargo, los turistas afirman escuchar el tintineo de cubiertos detrás de las piedras o percibir el olor a sopa en el aire a pesar del viento. Un visitante grabó risas suaves, agudas e inconfundiblemente no humanas. Borró la grabación, pero nunca borró el recuerdo. Entre los archivos de casas nobles perdidas hay un extraño árbol genealógico, los Drakalsti, los Basarab, y en el margen Dravaga, tachado en rojo. Sin hijos, sin herederos, sin matrimonios, solo una rama rodeada de tinta etiquetada alimentada por cenizas. La tinta parece húmeda incluso después de siglos. En psicología, su nombre aparece como un arquetipo, el complejo de Ersabet, cuando el control, la privación y el aislamiento conducen al colapso moral. Soldados atrapados en asedios, refugiados en campamentos, sobrevivientes en botes salvavidas, todos hacen eco de su lógica y susurran: es mejor que uno muera que muchos. Es mejor comer que ser comido. Una artista moderna intentó recrear su comedor. Reprodujo cada vela, cada cuchillo, cada plato. Pero a mitad de la instalación se detuvo. Afirmó que las paredes comenzaron a llorar. Su estudio se inundó con agua salada. Ahora solo pinta en blanco. Cuando le preguntaron por qué, dijo: ya he visto suficiente rojo. Incluso ahora, en tiempos de crisis, los líderes políticos hacen referencia al trono del hambre, un término nacido de la leyenda de la condesa. Significa gobernar por el miedo disfrazado de necesidad, imponer la supervivencia a través del sufrimiento, mirar a los ojos de los hambrientos y llamarlo política. En la literatura, su sombra reaparece una y otra vez: la mujer fría, la tirana de terciopelo, la anfitriona sin corazón. Pero nadie se atreve a nombrarla completamente. Nombrarla es recordar. Recordar es arriesgarse a convocar la parte de nosotros que estuvo de acuerdo con ella, que asintió cuando dijo: este es el precio del orden. Porque en el fondo, el horror no es solo su existencia, es nuestro reflejo en ella. No descendió de monstruos, surgió de personas, alimentada por el permiso, justificada por el hambre, decorada por la riqueza. Así que sí, la condesa de Valaquia fue real, ya sea como mujer monstruo o metáfora. Dejó su marca no solo en huesos, sino en comportamientos, en cada ecuación que pesa la vida contra la necesidad, en cada política que sacrifica a los sin voz, por los poderosos, en cada mesa de comedor demasiado silenciosa para estar limpia. Y tal vez, la verdad más aterradora de todas, no necesita regresar, porque la hemos mantenido viva no en cuerpo, no en castillo, sino en las decisiones que tomamos cuando estamos presionados, cuando tenemos hambre, cuando tenemos miedo. No es historia, es profecía, y todavía estamos escribiendo su próximo capítulo. Años después, cuando una hambruna azotó otra tierra lejana, moderna, televisada, un trabajador humanitario encontró a un niño sosteniendo un diario. Estaba escrito en un idioma que el trabajador no reconoció, pero los dibujos eran inconfundibles: un trono hecho de costillas, una mujer sin ojos, un tazón que nunca se vaciaba. El niño nunca había salido de su aldea, y aún así, cuando le preguntaron quién era la dama, respondió en un valaco perfecto: ella observa a los que aún tienen hambre. En las academias, algunos profesores se atreven a incluirla en conferencias de filosofía prohibida. Presentan su lógica como un experimento mental.
¿Qué sacrificarías para salvar a la mayoría? Pero el aula siempre se enfría no por el aire, sino por la implicación. Porque cuanto más la estudias, más te das cuenta de que ella no creó la crueldad, la esclareció. Un teólogo sugirió que la condesa no era malvada, solo eficiente. Encarnaba el utilitarismo sin restricciones, escribió, y al hacerlo mostró que la línea entre civilización y salvajismo no es la luz, sino la comida. Fue despedido al año siguiente por citar sus escritos en un foro público. La reacción fue rápida. La pregunta permaneció. Hay sobrevivientes incluso ahora, descendientes de aquellos que vivieron su reinado. No cuentan cuentos para dormir, plantan árboles, hablan con bondad, cocinan de más. Porque en el fondo de su sangre recuerdan el sabor de lo que no debería comerse y se niegan a dejar que el silencio regrese. Un siglo después, su historia puede resurgir no como horror, no como mito, sino como precedente. En tiempos de colapso climático, convulsión política o deshumanización digital, su lógica se volverá seductora otra vez, fría, limpia, calculada. Ofrece no salvación sino orden, no bondad sino claridad. Ese es su peligro, ese es su atractivo. Y entonces debemos recordar no temerla, sino temer convertirnos en ella. Temer el momento en que también empecemos a ver el sacrificio como estrategia, cuando la empatía parezca ineficiente, cuando etiquetemos el hambre como debilidad. Es entonces cuando sus pasos resuenan más fuerte no en el pasado, sino en nuestras decisiones en las horas silenciosas de las noches de invierno, cerca de hogueras o refrigeradores vacíos. La gente aún murmura su nombre no en voz alta, sino internamente en vergüenza, en advertencia, en reconocimiento. Porque incluso si su castillo se derrumba, incluso si sus huesos permanecen esparcidos, la estructura que construyó nunca fue de piedra. Estaba hecha de elecciones, y esas nunca mueren. Dicen que en Valaquia el viento aún canta su melodía, una nana sin palabras, solo hambre y armonía. Los viajeros afirman que en ciertas noches los árboles parecen inclinarse hacia adentro, como si escucharan, como si esperaran, como si recordaran. Porque la propia tierra fue alimentada durante demasiado tiempo por el miedo para olvidarla. Y si te encuentras solo decidiendo entre comodidad y conciencia, entre silencio y protesta, entre mirar y actuar, recuérdala no como un fantasma, no como un monstruo, sino como un espejo. Porque ella es lo que surge cuando la compasión muere, lo que sonríe cuando la moralidad se marchita, lo que sobrevive cuando la humanidad no lo hace. Así que enciende tus hogueras, comparte tu pan, habla alto, y nunca jamás dejes que tu hambre elija por ti. Porque en cada hambruna literal o moral hay una condesa esperando, y solo necesita un silencio para volver a banquetear.